cuidador primario es esa persona, ese familiar que asume el cuidado tanto físico como emocional, bien sea de un niño, de una persona con una patología o de un adulto mayor. Asumiendo todas sus responsabilidades en su totalidad. Ser cuidador primario implica, primeramente, que tienes pocas oportunidades laborales porque tienes que dedicarte exclusivamente al cuidado del paciente. Por otro lado, ser cuidador primario te genera conflictos familiares. Entonces, eso es una acumulación de emociones, una acumulación de carga que llevas por ser cuidador primario. Y aparte de eso, tienes muy poco acceso a lo que es a los ámbitos sociales, a los ámbitos laborales y, sobre todo, dejas de ser tú para complacer las peticiones de ese paciente que está cuidando. Ser cuidador primario es una ruleta de emociones. El primario pasa por unas fases. La primera fase es la fase de negación, cuando te informan que tu paciente, que tu familiar está pasando por una situación de salud que debe tener unos cuidados priorizados, es la palabra. Luego de allí, tú como cuidador primario estás en esa búsqueda de información, en visitar a los médicos para poder ir entendiendo un poco de qué se trata hasta que llegas a un estado de frustración. ¿Sí? Ese estado de frustración viene cargado de emociones fuertes. Algo que va a hacer una acotación, Robert, que mucha gente dice emociones positivas y emociones negativas. No, todas las emociones son importantes porque nos vienen a decir algo, nos vienen a transmitir algo que está interno que debemos exteriorizar. Entonces, yo diría emociones fuertes. ¿Sí? ¿Cuáles son esas emociones fuertes? Tristeza, ira, rabia, desolación. Quizás culpa. Culpa, sí, culpabilidad, exactamente, inclusive, por eso es que es una ruleta de emociones, porque cuando llega un momento que sin querer ese paciente deja de existir, pues pasa a otro plano de la vida. ¿Qué pasa? Ese paciente entra en lo que nosotros llamamos la crisis del cuidador primario, que quiere decir el quemado, el burnout. O sea, ¿cómo se va dando esa fase de iniciación con respecto a lo que me manifiestas? Porque ya lo último es el burnout, cuando yo estoy quemado, estoy agotado. Empieza primero con la frustración. La frustración, la sobrecarga hace que la persona se encierre en sí mismo. La sobrecarga hace que la persona no quiera, se excluya, no quiera compartir en ambientes sociales, pérdida del apetito, ¿sí? Trastornos del sueño. Aparte de eso, pues una profunda tristeza que afecta las actividades cotidianas de la persona. Entonces allí es donde tú empiezas a ver esos síntomas, esos signos, esas señales que me van indicando que esa persona pudiera estar acercándose o aproximándose a lo que es una crisis del cuidador primario. El síndrome del cuidador primario, también conocido como el síndrome de la sobrecarga. ¿Okay? Es un síndrome que se manifiesta a través de un estado de desgaste físico y emocional que experimentan aquellas personas que dedican gran parte de su tiempo al cuidado de ese paciente, bien sea pacientes, bien sea niños, porque también hay cuidadores primarios de niños. Hay trastornos, empezando por allí. Cuando es un trastorno ya nos está indicando a nosotros que tiene elementos patológicos. Claro. Es decir, que debe haber una intervención tanto psiquiátrica como psicológica por allí, ¿verdad? Ese síndrome se caracteriza por el agotamiento físico, y que la persona tiene que afrontar situaciones que no le corresponden, carga que no le corresponden. ¿Cómo se manifiesta? A través del cansancio persistente, trastornos de sueño, disminución o abandono de las aficiones de aquellas actividades cotidianas. Aparte de eso, el desinterés por vivir nuevas experiencias. Andan iracundos, irritables, constantemente, agotados, dolores en el cuello,
en los hombros, en la columna, empiezan a asociar que son problemas de columna. No hay un buen descanso porque gran parte de ellos padecen de insomnio o no tienen un sueño conciliador. Exactamente. Aparte de eso, hay unos que presentan aislamiento social, no quieren tener contacto con todo eso. Y muchos de ellos se adaptan al consumo de ansiolíticos o antidepresivos. Qué bueno que estás señalando eso. Sin ir al profesional que le corresponde. Si estás pasando por este tipo de síntomas, si estás pasando por este tipo de situaciones, acude a un especialista, acude a un psicólogo de confianza. Ese psicólogo, si los niveles están muy exacerbados, te va a conllevar a un psiquiatra, que es el que va a colocarte la medicación, ¿ok? Evita automedicar. El cuidador primario tiende a tener niveles de cortisol muy elevados. ¿Qué le genera el cortisol? Bueno, le genera problemas en la piel, es donde sale las erupciones del herpes a nivel del labio, empieza la caída de cabello, empieza la alopecia, que es una exacerbación del estrés, por eso es que le llamamos el síndrome del quemado. Aparte de eso, le afecta le inflama todo lo que son los órganos blandos. Pudiéramos hablar de páncreas, de riñones. El sistema inmunológico, pues, baja las defensas y cualquier virus que está en el ambiente, pues pudiera estar más susceptible, más expuesto a contaminarte. Y además de ese, también pudiera presentarse el síndrome del Cushing. El síndrome de Cushing es un síndrome de depresión, ansiedad, irritabilidad. Todo eso viene relacionado con el aumento del cortisol, o mejor dicho, los niveles exacerbados de cortisol en el organismo. Fíjate, ¿cómo podemos prevenirlo? Muy bien. Organizarse a nivel familiar, ¿verdad? Y darle responsabilidades a todos los miembros de la familia. No asumir la carga totalmente, ¿ok? Si hay un grupo familiar, pónganse de acuerdo y que cada quien cuide al paciente por día. Eso es una manera de bajar los niveles de carga. Por otro lado, para prevenir el síndrome del burnout o el síndrome del cuidador primario, es necesario que la persona se centre también en su valor, en su amor propio, en su importancia, que no deje de ser por cuidar a un paciente. Es un elemento indispensable que hay que trabajar, ¿sí? Si tienes problemas con insomnio, si tienes un trastorno del sueño, ve a un especialista porque lo mejor para una persona, un cuidador primario, es un buen hábito de sueño. Totalmente. Si la persona no duerme. Por eso te decía que es algo de lo más común que presenta la persona. Exactamente. Ay, que me acuesto a las 8, me paro a las 10, me levanto a la 1, a las 4 de la mañana y hay un trastorno de sueño. Entonces ve a un especialista para que te mediques y tú puedas conciliar el sueño de manera normal, de manera natural. En ese momento tu cerebro pueda descansar, pueda relajarse y al otro día tu amanecer en óptimas condiciones. Porque ese es uno de los primeros elementos que tiene que trabajar el cuidador primario, que es los trastornos del sueño. Aparte de eso, un cuidador primario que debe tener una rutina de ejercicios diarios. Debe tener una buena alimentación en base a vitamina D. ¿Ok? Porque cuando el cortisol está elevado, necesitamos vitamina D y necesitamos vitamina B12, complejo B12. Ajá. Entonces, todos esos elementos es necesario que un cuidador primario lo tenga al día. Vitamina D, bueno, puedes consumir alimentos ricos en vitamina D. Puedes tomarte 5 minutos en la mañana y tomar el sol de la mañana. Eso es fundamental. Para que esas hormonas bajen de nivel, esa hormona inflamatoria baje de nivel y te puedas sentir mejor. ¿Quién cuida al cuidador primario? Fíjate, eso te decía, todo cuidador primario necesita que lo cuiden. Es una situación un poco difícil, un poco compleja. Entonces, tu familiar que me estás escuchando en este momento, que no tienes tiempo o no tienes espacio para dedicarte al cuidado de ese paciente, aprovecha en tus horas libres, tus tiempos libres y dedícale tiempo a ese cuidador primario. Sácalo a caminar al parque, sácalo a comer, sácalo a un centro comercial, de medida que ese cuidador primario se sienta que es parte de ese sistema. ¿Sí? No lo excluyas. Sí, yo puedo entender que el cuidador primario anda irritado, anda un poco frustrado, pero el deber de nosotros es darle dosis de amor a ese cuidador.
¿cuáles serían tus recomendaciones? Primero, libera todas esas cargas que no te corresponden, ¿sí? Luego que liberes todas esas cargas que no te corresponden, vamos a darle responsabilidades a todos los miembros de la familia. Importante. Dedícate tiempo para ti, tiempo para descansar, ¿sí? Necesito que fomentes tu salud mental, tu salud física a través de una buena alimentación, de un buen higiene de sueño. Realiza una actividad deportiva, bien sea caminata, bien sea trote. Aparte de eso, busca ayuda profesional en el momento que tú sientas que lo merite. No te cierres, que nosotros los especialistas estamos esperándote. Aparte de eso, aprovecha, comparte tu dolor con los demás, no te quedes con eso, ¿sí? No quedarme callado. No quedarme callado. Habla. Sufrimos en silencio. Sufrimos en silencio. Habla con todas esas personas que tienes alrededor. Practica técnicas de relajación. Cuando el paciente esté durmiendo, aprovecha tú también de descansar, de dormir. Evita encerrarte en los aparatos electrónicos, en los teléfonos, en las redes sociales, porque eso también conlleva a una frustración. Y lo más importante de todo, que trabajes en ese amor propio. Tú eres una persona de suma importancia. Y como eres importante, mereces mucho en la vida. Cuando digo que mereces mucho, no te conformes con poco. Cuando digo que no te conformes con poco, es que enfrenta al mundo, no temas. Todo lo malo pasa, la vida fluye. No te ancles en problemas, no te ancles en discusiones. Si estás cansado de cuidar al paciente, delega la función al otro, vas, descansas, duermes y luego retomas el juicio.